Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este tutorial en línea. Es una demostración de un dibujo ahora con modelo, ahora con la reciente pandemia, pues con todas estos asuntos de la contingencia y demás, pues va a ser vía online. Vamos a tener a nuestro modelo, en este caso, en su casa y ya de ahí yo la voy a dibujar a partir de la pose que esté haciendo. Es una demostración de dibujo en carboncillo, es lo que voy a estar trabajando en esta sesión. Va a estar dividido en dos partes. Esta primera parte va a ser exclusivamente de dibujo y la siguiente parte va a ser exclusivamente ya de el trabajo con las tonalidades en carboncillo y demás. Para empezar el dibujo, yo lo que utilizo pues es tal cual un lápiz carboncillo y que esté bien afilado para que no sea una línea muy delgada. En su defecto, si la línea es muy gruesa y por más que trato de afilarla, a lo mejor el material no lo está permitiendo, como es el caso de algunos lápices o las barras, por ejemplo, de carboncillo. Pues es recomendable si quieren empezar con grafito, con un lápiz, un portaminas y ya después trabajar con carboncillo. Obviamente el grafito lo trabajarían de una manera muy delgada. Aquí tenemos ya el soporte, la superficie ya bien preparada. Le puse polvo de carboncillo por encima. Lo regué tal cual con un papel de baño, una servilleta, cualquiera de esos materiales les puede servir para que quede bien distribuido y uniforme, y además que la superficie no quede tan llena de carboncillo y que se pueda estar cayendo a cada rato. Aquí queda ya bien adherido con el papel. Y ahorita lo que voy a empezar, bueno, la modelo en esta ocasión va a ser mi novia, Lili. Se las presento. Hola. Y lo que vamos a empezar va a ser por hacer tal cual todo el delineado. Yo normalmente empiezo por aquellas líneas que están como muy rectas, que se aprecian de primera instancia, o aquello por lo que me llama más la atención, ¿no? Si es la mirada, que es por lo general lo que más le llama la atención a uno, pues empiezo por ahí, por los ojos. Pero de esos ojos, ¿cuál es el que se me hace más sencillo de dibujar? Aquí, por ejemplo, donde veo más líneas, más geometría y líneas incluso un poquito más pequeñas que son más fácil para mí de memorizarlas, pues es en el ojo que está más retirado de mi vista, ¿no? Entonces por ahí voy a empezar. Empezamos haciendo el dibujo. Por ejemplo, puedo trazar toda la línea de la frente hasta donde está aproximadamente lo que es el entrecejo, perdón, lo que es la ceja, ¿ok? Hasta donde es la ceja. Entonces ya de ahí vemos todo el arco ciliar, como aquí da la vuelta y hace esta forma con todo lo que es el arco cigomático hacia acá, ¿no? Da la vuelta hacia este lado. Ahorita de primera instancia no estoy midiendo. Lo que quiero hacer es tal cual un aproximado a nivel intuitivo de lo que sería el rostro, el retrato. Normalmente lo que hago yo es imaginármelo ya de inicio dentro del papel. De esa manera concibo un aproximado de lo que me abarcaría dentro del papel para evitar que al final nos esté causando problemas y que no sepamos bien como no sé dónde a lo mejor estar colocando, ¿no? Cada forma, y a lo mejor que nos sobre papel o nos falta papel. Entonces aquí lo que hago es imaginármelo primero para tener un aproximado de dónde va a ir cada parte, dónde va a ir la mirada, dónde va a ir la nariz, dónde va a ir la boca, y de esa manera tener un
un cálculo aproximado de qué tanto abarcaría, ¿no? Ya después empiezo a hacer unos trazos rectos de preferencia, porque las líneas rectas son más fáciles de memorizar. Hay que tener en cuenta que no todo el tiempo estamos volteando a ver la referencia, es decir, no la tenemos aquí tal cual, a menos de que estuviéramos casi calcando. En este momento en el que estoy volteando a ver el papel para hacer la línea, pues en ese momento no estoy viendo mi referencia y dependo mucho de mi memorización, ¿no? Entonces, mientras más cerca tengamos la referencia de nosotros, mientras más próximo a nuestra vista esté, va a ser más fácil para nuestra memoria de grabarse ciertos detalles, y por lo tanto va a ser más fácil para nosotros de que nos quede el dibujo. Si la referencia nos queda muy alejada de nuestra vista, o por alguna razón algo está bloqueando nuestra vista y tenemos que estar moviéndonos a cada rato, pues eso va a hacer que de repente perdamos un poquito la noción de la proporción. Tengamos en cuenta que también nuestro modelo puede que se esté moviendo, y entonces imagínense una cosa tras otra que va afectando el dibujo, pues todo lo que puede pasar al final, ¿no? Entonces, para evitar la mayor cantidad de errores posibles en el dibujo, traten de conservar siempre la misma postura. Incluso al momento de dibujar, traten de que sea lo más continuo posible, ¿no? Que no estén como haciendo mucha pausa, sobre todo cuando se trabaja con modelos, de estar como moviéndose, yendo de repente a tomar agua, al baño y demás, porque todo eso va a variar mucho la posición en la que estamos. Incluso estando sentados, pues de repente nos empezamos a cansar y se empieza uno a encorvar, y todo eso puede influir en la manera en cómo apreciamos a nosotros al modelo. Entonces, de preferencia, pues dibujar lo más descansado posible, traer un calzado adecuado para evitar que nos estemos cansando en caso de estar de pie, y tratar de mantener siempre como la misma postura, ¿no? La misma distancia con relación al papel, al soporte y demás, porque muchas veces es lo que pasa también al momento de dibujar, que nosotros nos estamos acercando y alejando de repente de la superficie, y pues eso también va a afectar la perspectiva, sobre todo si en ese momento de acercarnos y alejarnos estamos también volteando a ver la referencia. No es lo mismo la percepción que voy a tener de cerca de mi papel a la percepción que voy a tener de lejos, o si me hago un poquito al lado, no va a ser la misma percepción a que si de repente me siento. Me ha tocado ver cómo hay gente que de repente se cansa al momento de estar haciendo el dibujo y agarra un banquito y se sienta, y entonces pues ahí ya cambió en primera ya la altura de nuestra vista, ¿no? Ya no estamos viendo lo mismo. No es lo mismo ver algo desde arriba que verlo desde abajo o verlo de frente. Normalmente aquello que esté más alejado de nuestros ojos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues empieza a deformarse, ¿no? Se empieza a achicar por lo general. Entonces, si de repente estamos de frente a nuestra imagen, a nuestra referencia, y por alguna razón nos movemos del lugar, y y de repente ya estamos viéndola desde abajo, pues ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento, pues todo aquello que estábamos viendo de frente, y si ya lo vemos desde abajo, pues ya se va a ver como más pequeñito de lo que es, ¿no? Y más si de repente nos volvemos a parar, pues es todo un relajo ahí de cambios de perspectiva que no es conveniente para nuestro dibujo. Hay que estar siempre tratando de que se mantenga la misma perspectiva. Traten de relacionar también de manera horizontal o vertical todas las formas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, como en este caso, una vista un poquito de lado, por la misma percepción de la cámara, que está un poquito abajo de ella, que no está a la altura de los ojos, pues todo eso varía también la posición de nuestros elementos. Por lo general, traten de relacionar tanto horizontal como verticalmente la posición, por ejemplo, del lagrimal. Aquí el lagrimal de este ojo, pues veo que si yo trazo una línea horizontal imaginaria,
me doy cuenta que coincide casi que con el párpado superior del otro ojo. Entonces no lo vayan a colocar a la altura del lagrimal, ¿no? Porque si no, todo eso pues empieza a enderezar el dibujo y ya no nos queda con la misma perspectiva que tenemos al momento de estarlo trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Otra cosa que influye mucho también en la percepción, en la apariencia de nuestro dibujo, es que al final de repente pues también, si la persona tiene como un rasgos demasiado marcados, a veces ayuda a tener bigote, barba en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres alguien ya de edad avanzada que tenga bastantes arrugas, pues todo eso va a influir en la percepción y la apariencia de nuestro modelo. Si nuestro modelo lo que más característico es de su rostro no es tanto la mirada, sino más como hacia el bigote, la barba, pues qué es lo que va a pasar, que en este momento pues todo lo que va a ocurrir es que aunque nos quede un poquito rara la mirada, aunque nos quede un poquito más pequeña la nariz, no va a influir tanto en la apariencia, puesto que mientras nos quede el bigote, la barba de manera adecuada, pues se va a seguir pareciendo. En cambio, cuando no tenemos todos esos elementos, o incluso alguien que traiga lentes, pues también, si no tenemos todos esos elementos, hay menos de dónde asirnos, ¿no? Para poder notar como las características o aquello que le hace como particular a mi modelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Lily, pues vemos cómo todo se centra en la mirada y a lo mejor un poquito por la perspectiva de la cámara y la nariz. Sin embargo, vemos cómo la boca se pierde un poquito con los tonos del resto de la piel. Entonces la boca aquí a lo mejor no adquiere tanta relevancia más que el hecho de colocar la línea, la línea entre los labios, ¿no? Entonces a lo mejor esa sí es bastante importante de colocar de manera adecuada, porque pues resalta mucho a simple vista. En cambio los labios, vean como apenas si se nota dónde terminan, dónde empiezan, por lo mismo de que los tonos son muy parecidos. Y más que en este caso vamos a trabajar con tonos de blanco y negro, tonos de grises, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues va a influir mucho en nuestra perspectiva del volumen en este caso. Entonces, hay que concentrarnos más en aquello que resalte mucho más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mirada, en el caso de la forma de la nariz y en el caso de esta línea divisoria de los labios. Es eso en lo que nos tenemos que concentrar, en que quede, incluso aunque perdamos un poquito de vista toda la forma del labio, no va a afectar tanto en la apariencia, puesto que, como les decía, no está tan marcado. Si a lo mejor ella trajera los labios muy maquillados, los trajera como muy definidos, muy delineados, a lo mejor sí sería importante marcar toda la forma del labio. Pero aquí la verdad, lo más importante está aquí, en la línea que divide los labios, ya no tanto en el resto de la forma. Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es de repente pues tener todo este tipo de formas, ¿no? Y ya concentrarnos muy bien en todo eso. Aquí vamos a pausar tantito el video y le continuamos en el siguiente. Bien, pues vamos a continuar con el retrato. Estamos trabajando. Aquí se ven, ya tengo esbozado la mayor parte. Mucho de esto pues tiene que ver con una cuestión más como intuitiva que se va generando con la práctica, obviamente. Y un poco también es perder el miedo, ¿no? Perder el miedo al hecho de que se está haciendo un dibujo con modelo o con cualquier tipo de referencia, ya sea fotográfica, etcétera.
Muchas veces incluso lo que le da rigidez al dibujo, lo que hace que nos equivoquemos es precisamente toda esa tensión, toda esa precisión que queremos nosotros tener con el dibujo, ¿no? Si nos dejamos un poquito más soltar y demás, verán que todo fluye de mejor manera, ¿no? Va a ser como más sencillo llegar al resultado, más preciso, más cercano a la referencia en nuestro dibujo. Si simplemente nos dejamos soltar un poquito en el trazo. En este caso, pues todo el tiempo estuve relacionando horizontal con vertical, es algo que ya hace uno de manera automática. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el iris, estaba teniendo en cuenta que la terminación del iris estaba sobre la misma línea aproximadamente de la nariz. Y lo mismo el lagrimal, aquí el lagrimal pues está más o menos en donde termina la aleta nasal. La distancia entre los ojos, pues me estaba dando cuenta que era aproximadamente lo mismo que mide, por ejemplo, este ojo. Si yo lo repito, es más o menos esa misma distancia y de ahí casi desde aquí hasta acá es la misma distancia, ¿no? Vemos que el lagrimal está sobre la misma línea que el párpado del otro ojo. La ceja, por ejemplo, que está de este ojo, digamos, la ceja que pasa por encima de este ojo, termina más o menos a la altura de donde comienza la otra, pero de donde está el maquillaje, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las voy haciendo a medida que voy dibujando. Voy agregando todas las formas, es decir, no es algo como que me detenga mucho a analizar, porque pues ya eso me lo da la práctica de analizarlo al mismo tiempo que voy dibujando. Cuando no se tiene mucha práctica, sí es recomendable que todo eso se haga previo a hacer los primeros trazos, ¿no? Sobre todo porque se tiene mucho la maña de hacer como el trazo muy fuerte. Cuando no se tiene como bastante práctica en el dibujo, trae uno una presión determinada en el trazo. Y entonces al hacer un trazo bastante duro, bastante fuerte, si no está colocado en el lugar correcto, lo que va a generar es que si nos equivocamos, pues ya si queremos borrar o corregir, pues ya va a ser un poquito más complicado, porque todo eso que va quedando marcado del lápiz o de la pluma o cualquier material que estemos trabajando, pues ya al momento de borrar va a quedar ahí una línea, ¿no? Marcada de donde estuvo el dibujo anteriormente. Entonces, de preferencia, cuando no se tiene mucha práctica, sí observen mucho primero, observen como todos esos puntos de coincidencia y empiecen a hacer sus primeros trazos, ya perdiéndole un poquito el miedo a dónde realizarlos. Y ya vayan todo el tiempo comparando a medida que ya tienen una forma, si ya tienen realizado, por ejemplo, el ojo, entonces pues ya volten a ver el resto de las formas y compárenlo, relaciónenlo. Y entonces si todo está en orden, se continúan con la siguiente forma. Si no, hagan de una vez la corrección, porque si van dejando esos errores, por ejemplo aquí la fosa nasal la puedo subir un poco con el mismo, la goma monocero, yo la corrijo, la muevo, voy a mover un poco ahí la fosa nasal para arriba, porque me doy cuenta que toda esta parte queda un poquito por debajo de la fosa nasal. Entonces, si nosotros nos seguimos adelante sin haber corregido ese error de alguna de las formas previamente, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a ir afectando poco a poco el resto de la apariencia, ¿no? Del dibujo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de detalles, de revisar forma por forma en el momento, antes de pasarnos a la siguiente forma, ¿no? No no decir, después lo corrijo y al final le meto la goma o cosas así, porque ya no va a ser posible, o sea, vamos a tener que casi borrar todo el dibujo si el error estuvo desde el principio. O incluso ya al final nos vamos a dar cuenta que como el error estuvo desde el principio y ya le empezamos a meter color o tonalidades y ya poco a poco va saliendo
la forma y vemos que no quedó todo donde debe de ser por ese errorcito que dejamos pasar, pues ya ni modo de borrar todo el dibujo, ¿no? Entonces, preferible corregir a tiempo, tratar de hacer la corrección desde el principio en cada forma y ya después, entonces, ya continuarle, ¿no? Para evitar como ese tipo de situaciones que nos puede afectar al final la apariencia del dibujo. Por ejemplo, aquí también veo que toda esta curva está un poquito más hacia adelante. Voy a corregirla, moverla ligeramente. Tengan en cuenta muchas cosas al momento de dibujar. Al momento de dibujar influyen muchas cosas en que, sobre todo si nuestro objetivo al momento de dibujar, si es como que quede lo más realista o parecido posible a nuestro modelo y no una interpretación o algún tipo de estilo ya que le queramos meter. Si lo que queremos es algo más realista, más parecido, pues tengan en cuenta que muchas cosas van a influir en el resultado. Sobre todo si lo queremos trabajar a ojo. Normalmente cuando no lo trabajamos a ojo y usamos un proyector, cuadriculamos o incluso estamos mide y mide todo el tiempo con algún objeto, pues es más difícil que cometamos errores porque es como nos vamos a la segura, ¿no? De estar como relacionando una forma con otra. Aún así, puede haber errores si es que se movió el modelo y no nos dimos cuenta, etcétera. Pero por lo general se reducen mucho los errores cuando usamos algún instrumento de medición. Entonces, es normal que ocurran muchos errores cuando lo trabajamos a ojo porque hay muchas cosas que pueden afectar. Desde el hecho de que el modelo se esté moviendo muy continuamente y no lo estemos percibiendo, hasta el hecho de que nosotros también nos estemos moviendo, que nos estemos parando, sentando, moviendo de un lado a otro, etcétera, y que no nos coloquemos en la misma posición, nos estemos acercando al dibujo, nos estemos alejando del dibujo, etcétera, ¿no? Qué tan estirada tengamos la mano al principio y qué tan recogida la tengamos después. Todo ese tipo de cosas influyen en nuestro resultado al final. Que si cuando estuve apreciando el dibujo estaba yo de frente y cuando empecé el dibujo, digamos, pero que ya a la mitad yo ya no estaba tan de frente a mi dibujo o a la referencia, sino estaba un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. O cuando yo aprecié, por ejemplo, la nariz, a lo mejor me moví hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en cambio cuando yo hice los ojos estaba totalmente de frente. Todo eso va a influir en nuestro resultado. Tratar de evitar como lo más que se pueda estarnos moviendo. Estarnos moviendo para un lado o para otro. Sobre todo cuando se trabaja con modelo del natural. Porque pues también eso va a afectar qué y qué apreciamos. Tengamos en cuenta que pues cuando es un modelo en vivo, pues al movernos de un lado para otro, pues vamos a apreciar otras partes de cada forma que no apreciamos en determinada perspectiva que tengamos, ¿no? Si estamos de frente no vamos a estar apreciando lo que está del lado derecho, lo que está del lado izquierdo, o viceversa, ¿no? Entonces, si nos movemos de repente hacia un lado, hacia el otro, pues vamos a ver, la nariz de repente va a verse más grande o más pequeña. Entonces vamos a empezar a afectar los tamaños de cada forma que tengamos frente a nosotros, ¿no? Cuando se trabaja con foto es un poquito diferente porque pues la foto no es tridimensional, entonces por más que nos movamos a la derecha o izquierda, pues las formas no van a verse tan diferentes. Y van a cambiar por el hecho de que si nos movemos a la derecha, pues todo lo que esté más alejado, lo que esté más hacia la izquierda de nuestra vista se va a achicar, se va a contraer. Vamos a ver como más chiquito o más próximo a una forma de otra. Y lo mismo al revés, ¿no? Si estamos del lado izquierdo, lo que esté más hacia nuestra derecha va a suceder lo mismo. Entonces, tratar de no movernos tanto, tratar de que aquella postura que adoptamos desde el inicio, mantengamos esa postura hasta el final, para que tal cual lo que vimos desde el inicio sea lo mismo que vemos
hasta el final del dibujo. Obviamente también si la postura que adoptamos desde el inicio no es como la más adecuada, pues al final, aunque para nosotros esté muy bien realizado el dibujo, pues para las demás personas no va a ser así. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo si lo está uno viendo totalmente de frente que si uno está viendo al modelo o la fotografía un poquito de lado, ¿no? Entonces a lo mejor yo de lado estoy viendo que todo me está quedando bien, pero ya que me pongo de frente a la foto o a mi propio dibujo, ya me doy cuenta que todo me queda un poquito chueco, todo me queda un poquito deforme. Y no es que haya estado mal nuestro dibujo, sino es que estuvo mal la postura que adoptamos en relación a él. Mucho sucede de eso en las clases de dibujo con modelo. Dependiendo de la zona en donde nos situemos con respecto al modelo, sobre todo si se trabaja retrato, pues va a influir en el resultado final, de nuestro dibujo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos obviamente acostumbrados a ver a la persona, sobre todo si es alguien conocido, no estamos acostumbrados a ver totalmente de frente. Cuando nosotros nos ponemos en una posición que no es totalmente de frente, sino a lo mejor muy abajo, muy arriba, y empezamos a dibujar y así hasta el final, pues lo que va a pasar ahí es que al final no vamos a ver como nuestro modelo todo deformado, ¿no? Y no es tanto porque nuestro dibujo no se haya realizado de manera adecuada o que hayamos fallado en los trazos, no es eso, sino es la postura en la que estábamos al momento de empezar el dibujo, la posición que adoptamos al momento de empezar a realizarlo. Eso es lo que va a afectar al final todo lo que tiene que ver con la apariencia, ¿no? Incluso cuando ya se termina el dibujo, a lo mejor desde el ángulo en el que estamos se ve bien. Ya cuando nos ponemos de frente, nos movemos un poquito o nos retiramos del papel, ya nos damos cuenta que todo nos queda un poquito chueco, un poquito inclinado todo, a lo mejor todos los rasgos se fueron hacia un lado, hacia el otro, o se vieron más grandes o más pequeños, pero todo es por la postura que adoptamos desde el inicio. Entonces, normalmente cuando pasa eso, si yo me alejo un poquito del dibujo y me coloco en la misma postura en la que estaba cuando lo empecé a dibujar, veo que todo como que encaja, ¿no? Como que todo se ve desde donde yo lo veo bien. Por eso sucede ese fenómeno que les ocurre a muchos, que ya que terminan su dibujo dicen, ah, no, pues de lejos se ve bien, o desde donde yo estoy se ve bien. Pues sí, pero es porque el hecho de que cuando lo estabas dibujando estabas un poquito de lado, o estabas abajo, o estabas por encima de- del modelo, ¿no? Entonces, esa es la desventaja también cuando se trabaja del dibujo de natural, cuando se trata de retrato, dependiendo de qué posición asumamos en relación al modelo, pues nos va a deformar un poquito las formas, ¿no? Nos va a alterar un poquito la perspectiva, ¿no? Y nos va a modificar todo lo que es el resultado de cada forma, ¿no? Por ejemplo, ahorita incluso la cámara como la tiene Lily, pues vemos como la nariz aparece un poquito más grande de lo que normalmente es. ¿Por qué razón? Porque como está vista desde abajo y está muy próxima a ella a la cámara, pues todo lo que está más próximo hacia la cámara se deforma, se agranda. Entonces, si a lo mejor estuviera más retirado el modelo, pues quizás se vería ya de tamaño normal, ¿no? Eso sucede mucho con los lentes de la cámara. Cuando no tenemos un lente bastante grande, digamos, normalmente un lente de baja distancia, de baja resolución. Cuando tenemos un lente, por ejemplo, de 35 milímetros, de 50 milímetros. Bueno, cuando tenemos un lente que no es muy bueno, lo que pasa es que no nos da un zoom muy lejano. Entonces todo nos queda muy próximo al lente.
y todo entonces lo deforma. Por eso es muy difícil para nosotros al momento de sacarle foto a nuestros dibujos. Pues cuando lo estamos viendo con nuestros ojos se ve bien, pero cuando ya le tomamos foto como que se deformó el dibujo y como que nos hubiera quedado mal el dibujo, como que algo falló en el dibujo. Eso es también por el lente de nuestra cámara. El lente de nuestra cámara lo que va a causar de repente, dependiendo de qué tipo de lente tengamos, es que va a agrandar toda la parte de en medio. Toda la parte de en medio se va a deformar un poco y entonces no se va a apreciar adecuadamente el dibujo. Tenemos que retirarnos para que el dibujo quede para que toda la parte de en medio del dibujo quede más del tamaño como debe ser. Entonces lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, cuando estamos trabajando a partir de una transmisión de una cámara, pues que también todo, todo lo que está más próximo a la cámara, si la persona, el modelo está muy cercano, pues se van a deformar un poquito todas sus facciones. Tendrá que estar un poquito más alejado y ya que la cámara con su zoom, con el zoom, ya se acerque para evitar esa deformación. Entonces son todas esas cuestiones las que influyen mucho en el resultado de nuestro dibujo. Obviamente cuando tenemos al modelo frente a nosotros no va a afectar eso, no nos va a deformar mucho los tamaños, pero aún así también mientras más próximos estemos nosotros al modelo, todo lo que esté más cercano de nuestra vista también se va a deformar un poco. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Por eso es importante también de repente no dibujar tan próximo al papel, porque hay personas que se acercan demasiado al papel para dibujar y entonces eso hace que de repente todo se pierda un poquito la proporción de cómo es, o que se acercan demasiado al modelo, se acercan mucho a la foto, etcétera. Entonces siempre a una distancia considerable donde todo se aprecie adecuadamente y que eso nos permita dibujarlo de manera correcta todo el tiempo, que no haya tanta posibilidad de error, ¿no? Reducir lo más que se pueda todo este tipo de errores que puede suceder al momento de estar dibujando nuestra referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas y considerarlas para también no ser tan duros con nosotros mismos con el resultado. Hay veces que el resultado no es como nosotros lo esperábamos, pero no tiene tanto que ver con que esté haciendo mal los trazos, sino es más todo este tipo de cosas que tienen que ver con la posición en donde estaba, lo que estuve haciendo mientras estaba dibujando, si me estuve retirando, acercando, si me estuve moviendo hacia un lado, hacia el otro. Todo eso es lo que afecta al final el dibujo en muchas ocasiones, no tanto el hecho de que no hayamos hecho la línea adecuadamente o que no estemos observando bien, sino simplemente son detalles externos de los que no nos dimos cuenta y afectaron al final el dibujo, ¿no? El acabado. Entonces tratar de que yo sugiero que cuando ustedes se pongan a dibujar, pues traten de hacerlo lo más relajados posible, que no sea en un momento donde ya están cansados y obviamente si dibujan mientras están cansados, pues se van a estar encorvando a medida que avance el tiempo, se van a estar moviendo, incomodando, parando, etcétera. Entonces tratar de estar lo más relajados posibles, lo más con la mayor cantidad de energía para que puedan situarse en una posición, en una postura, incluso dibujar lo más alejado del papel posible. También para eso se requiere que no andemos cansados de nuestra vista para no tener que estarnos acercando porque no podemos ver bien. Entonces que todo esté en orden para que dibujemos a distancia, estemos todo el tiempo viendo bien la imagen, tratar de asumir la postura lo más recta posible, tanto a nuestra referencia como a nuestra imagen. Si nosotros la referencia la tenemos un poquito a la izquierda, pues entonces estar moviéndonos hacia la izquierda cuando la apreciemos y ya después regresar al papel y ya estar de frente al papel otra vez. Porque si nosotros lo estamos viendo de lado, pues todo se va a deformar y vamos a traer toda esa deformación hacia nuestro dibujo, ¿no? Entonces, aguas con eso, tratar de que esté a distancia para que nuestra vista pueda abarcar a ambos, tanto la referencia como el papel.
y si no lo puede abarcar completamente, pues estarnos moviendo un poquito hacia donde está la referencia para quedar lo más de frente posible, y entonces ya regresar a nuestro papel y estar lo más de frente posible al papel. Obvio, mientras más próximo esté a nuestro papel, nuestra referencia, pues nos va a permitir que se nos quede en la memoria en la mayor cantidad de tiempo posible cada una de las líneas o formas. Porque si la referencia la tenemos muy lejos y nosotros en lo que vimos la referencia ya regresamos hasta acá, hasta el papel, pues ya se nos fue mucha información. Entonces tratar de tenerlo lo más próximo posible. Si es el modelo, pues poner el caballete casi al lado, que casi el modelo lo tengamos al lado de la tabla, que lo podamos ver desde ahí, podamos nada más estar paneando la mirada muy rápidamente. Que si es la foto, pues acercarlo a lo mejor aquí, ponerlo, si estamos haciendo por ejemplo, a lo mejor en este caso el cabello, y el cabello pues está en esta parte de la foto, pues entonces podemos poner casi la foto aquí para que el cabello lo tengamos muy próximo, para que no tenga que viajar tanto nuestro ojo y que tengamos que retener muchísimo tiempo en la memoria lo que acabamos de ver, porque entonces es ahí donde empiezan los errores. Hay que cuidar todo ese tipo de equivocaciones, cuidar todo ese tipo de detalles, que es lo que en realidad hace que nuestro dibujo falle. Nuestro dibujo muchas veces es muy bueno, a pesar de que seamos principiantes, pero no nos damos cuenta de los otros detalles que influyen en el dibujo y que nos van a afectar el resultado final. Y entonces al final, como no nos quedó, somos muy estrictos con nosotros y decimos que no servimos para esto, o que algo pasó que no nos quedó y que no supimos qué pasó, si todo lo vimos correctamente, pero es que no perdimos de vista todo ese tipo de situaciones que también afectan al dibujo. Entonces tratar de siempre estar lo más relajados posibles, a distancia, con un material de preferencia con una buena punta para que tampoco influya el grosor de la línea, que no de repente, porque el grosor de la línea también va a afectar al final las distancias entre cada una de las formas, ¿no? No es lo mismo que yo esté percibiendo, por ejemplo, aquí, no sé, la línea del párpado y esta distancia, que si yo hago una línea muy gruesa, la distancia ya va a variar. Ya no va a ser nada más la distancia que hay de la ceja al párpado, sino también les voy a tener que sumar el tamaño de la línea que hice. Entonces tratar de cuidar eso, que no se nos vaya la línea demasiado gruesa, porque también puede influir en la percepción de los tamaños de las formas. Ahorita entonces aquí le vamos a dejar por esta sesión. Ya tengo aquí el dibujo base, y la siguiente sesión ya va a ser una transmisión desde el foro. En esa sesión pues ya vamos a hacer la continuación de nuestro dibujo, pero ya agregando los tonos, todo lo que serían las luces y las sombras. Ahorita voy a limpiar un poquito el dibujo para que quede con las líneas nada más las que son, porque aquí si ven tengo unas líneas de más. Entonces voy a quitar esas líneas extra, y entonces ya para tener todo eso para la siguiente sesión. Muchas gracias, agradezco a Lili por la participación en esta primera sesión de dibujo, y ya nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.